Y ahora para la entrevista tenemos a dos invitados. Están con nosotros Calixto Gianpietri y Juan Cheput, ambos candidatos al Senado. Bienvenidos, señores. Gracias por estar en el programa. Buenas noches, Beto. Buenas noches, Beto. Un gusto. Tenemos que seguir hablando del monotema porque si nos aburrimos, le damos la victoria al enemigo. Juan, ¿se ha avanzado algo? ¿Tú dirías que a lo largo de todas las denuncias que han venido dándose en medios periodísticos, en redes sociales, la ciudadanía está tomando conciencia del grave problema en el que estamos inmersos? Sí, la verdad es que yo creo que sí. Poco a poco, pero sí la ciudadanía está incrementando su indignación y por otro lado se está dando cuenta que estamos yendo a un callejón sin salida. Por un lado estamos viendo que ya los empresarios están reaccionando, también sectores gruesos de la sociedad civil en algunos... Se demoraron los empresarios, ¿no? Se demoraron, pero al menos en estos días... Hay un comunicado de los gremios, de un ¿verdad? sector, ¿no? Sí. Pero también es cierto que de parte de la CONFIEP todavía hay cierta ambigüedad, pero lo contundente es que está ganando el concepto de que acá ha habido una falta grave contra la Constitución, ¿no? Contra el artículo 31 de la Constitución, en la cual en su último párrafo dice claramente que se tiene que garantizar el derecho al voto a aquellos ciudadanos, de lo contrario caerá en aspectos punibles y se declararán como nulos los actos electorales. Entonces, ante ello, lo que a mí me llama la atención es la indiferencia total del Jurado Nacional de Elecciones, que no sabe en qué problemas se está metiendo. Tenemos a un doctor, Ricardo Burneo, que se limita a comunicarse con la ciudadanía a través de notas de prensa, lo cual me parece absolutamente incorrecto. Y por otro lado tenemos que se está generando ya en la ciudadanía un clima de falta de legitimidad de los resultados. Y lo peor de todo es que gane quien gane el próximo 7 de junio, eso ya va a estar instalado en la sociedad y va a generar definitivamente un clima de ingobernabilidad. Señor Gianpietri, en realidad el argumento que han usado desde el comienzo, y se puede ver claramente en las primeras planas de los diarios de izquierda, es que no aceptan su derrota, ¿no? Ese es un poco la cantaleta. Malos perdedores, no aceptan su derrota, pero lo cierto es que no tenemos resultados. No sabemos quién ha ganado y quién ha perdido. Bueno, no solamente no tenemos resultados, sino que no tenemos respuestas, porque hay diferentes pedidos que se han cursado ante diferentes autoridades, entre ellas el Jurado Nacional, y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta al respecto. Entonces, si el que debe llevar no solamente la legalidad, sino la legitimidad del proceso, que es el Jurado Nacional de Elecciones, y está dentro de su función, porque su función es garantizar la legitimidad del proceso. Y esto nos está dando a todas luces. Entonces, ante todas las evidencias que comienzan a saltar, comienzan a cuestionarlas como que si nosotros no supiéramos perder. Y esto no es así. Simple y llanamente hay un montón de irregularidades que han saltado al análisis de la información, que dicho sea de paso también es cuestionado este análisis porque dicen que tratan de desvirtuarlo diciendo que nosotros hemos hackeado el sistema para poder sacar la información. Y eso no es cierto, porque nosotros lo que hemos hecho es apoyarnos en la información que estaba publicada en la página web de la OMPE para poder cuestionar su mismo proceso. Y eso es lo que estamos esperando que nos contesten. Juan, ayer estuvo aquí el jurista Ortiz de Ceballos diciendo algo que parecía muy apocalíptico, pero que en la práctica termina siendo cierto. Él advertía de la inminencia de un golpe de Estado, y si tenemos en cuenta que estamos a punto de darle el poder a un partido o grupo de partidos comunistas que una vez que toman el poder no lo sueltan, la verdad es que deberíamos estar un poquito más preocupados, porque no se trata de decir, bueno, pues ya otra vez nos fregamos 5 años y hay que aguantar, y no son 5 años para empezar. Entonces, ¿cómo podríamos conseguir comunicar esto que es tan simple, pero tan grave a la vez? Mira, en primer lugar la ciudadanía tiene que darse cuenta que esta es la segunda fase de un proceso que empezó en el 2021. En el 2021 hubo un conjunto de peruanos que señalábamos que el fraude había sido inmenso.
Es decir, en aquellos lugares donde no había personeros, ellos llenaron las actas a su antojo. En esa oportunidad, como los partidos políticos se pusieron las pilas y colocaron personeros en la gran mayoría de mesas, pasaron al impedimento físico. Pero ya desde el momento que llega Pedro Castillo en el 2021, ya se decía de lo difícil que sería desprenderse de la izquierda una vez que llegue al poder. Y hemos visto cómo ellos han articulado medios de comunicación, recursos económicos, porque el Roberto Sánchez de hoy, a diferencia del Pedro Castillo del 2021, tiene el apoyo económico de la minería ilegal. Y yo lo he dicho acá en tu programa en anterior oportunidad, yo mismo he visto con mis propios ojos en Trujillo la cantidad de camionetas que manejaba Juntos por el Perú con material publicitario. Entonces, a esos recursos económicos, agrégale la desfachatez, la presencia de José Domingo Pérez, en el caso de Pedro Castillo, que lo quiere llevar como ministro de Justicia, con lo cual demuestra que la justicia ha estado politizada en el Perú y ha tenido objetivos políticos de perjudicar a aquellos que podrían ser sus rivales. Y por otro lado, la desfachatez de Piero Corbeto de llevar a Julio Arbizu. En ambos casos, Juan, disculpa la interrupción, son personajes que se quitan la careta, ¿no? Porque supuestamente José Domingo Pérez, siendo un fiscal, tenía que mantener por lo menos una apariencia de imparcialidad. Y lo mismo con el caso de Corbeto. O sea, ¿cómo Corbeto puede escoger un abogado que tiene una camiseta, ¿no? Que ha sido candidato del partido de Sánchez? Por eso digo que no es torpeza, es desfachatez. O sea, ya se están mostrando con una seguridad que es propia de aquellos que creen que ya se van a mantener en el poder. Y hay un tercer elemento que la ciudadanía no debe olvidar. El Antauro Humala de hace tan solo 15 días, cuando decía en diversos medios de comunicación y sobre todo con streamers, que él se iba a encargar de impulsar la Asamblea Constituyente a través de la movilización de las masas y que él iba a tener un papel en el Ejecutivo y que no le interesaba el Parlamento. Y no lo ha dicho hace un año. Lo decía hace unos días con Paolo Benza, ¿no? Entonces, si la ciudadanía ante todas esas evidencias no se da cuenta que se ha perjudicado a un candidato para que no pase a segunda vuelta, para que de esa manera puedan colocar al señor Roberto Sánchez como parte del balotaje de la segunda vuelta, pues simple y llanamente estamos en un país de ingenuos, por no decir otro término. Acá está clarísimo de que hay un propósito político, de que bajo las formas democráticas llegar al poder, pero lo que hay es un profundo fraude que un grupo de personas se niega a reconocerlo porque simplemente son parte de ese proyecto político, no quieren que Keiko gane. Grupo de personas que incluye empresarios. Incluye empresarios, periodistas. Empresarios que quieren que gane Sánchez. Yo no diría, ¿pero por qué? Porque son mercantilistas. Porque están en la minería ilegal, ¿no? También, por supuesto. Y sería evidentemente el festín de la minería ilegal que gane Sánchez. Por supuesto. Y hay varios sospechosos, con el reflector encima. Continuamos conversando con Francisco Calisto Gianpietri y Juan Cheput. Y estábamos hablando en el corte, Francisco, de la cantidad de militares y policías que también han sido impedidos de votar, porque se garantizaba días antes, ¿no?, de que se iba a respetar su derecho y que policías y militares iban a poder cumplir con su deber ciudadano, y esto no ha sido así. Cuéntanos. No ha sido así porque la Fuerza Armada se organizó y la Policía Nacional se organizó en 2 turnos, de manera tal que el turno que tenía que cuidar los colegios en la tarde pudiese ir a sus colegios de votación en la mañana y pudiera expresar su voluntad popular. Pero esto no sucedió así porque cuando fueron a votar no encontraron el material electoral, no encontraron colegios abiertos y esa gente tuvo que irse a sus colegios de aplicación para asegurar el proceso electoral en la tarde y no pudieron votar. Entonces ahí se siguen sumando la cantidad de peruanos que no han podido manifestar su... Porque como es lógico, los policías y los militares que han luchado contra la subversión, el terrorismo asesino, jamás van a votar por los rojos. Bien difícil que eso suceda. Jamás, no, nunca. Bien y difícil. Entonces, claro, también hay que impedirle su derecho para seguir bajando la votación de ese lado, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, y yo coincido con lo que ha expresado Juan en todo esto que estamos viviendo, pero yo creo que ya estamos viviendo un golpe de Estado. Estamos viviendo un golpe de Estado electoral y que lo venimos sosteniendo desde la elección anterior. Y que nos lo van a volver otra vez, ¿no?, a repetir durante esta elección a través de este sátrapa de este señor Corbeto que nos está que nos impulsó a la situación en la que vivimos en este momento. Sobre pretexto de la organización y el retraso, eso solamente ha sido la pantalla, pero el tema va mucho más allá porque también ha habido una intrusión en el sistema
de votación a través de apariciones de unas actas medias cuestionadas que ellos sostienen Famosas que 900. las famosas 900.000. En las que siempre gana Sánchez. En las que en la mayoría gana Sánchez, ¿no es Claro, cierto? Entonces, y no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de 4.703 actas, ¿no? Entonces, esto en el momento en que estamos actualmente, en donde los segundo y tercer puestos básicamente se están respirando en la nuca, por no decirlo de otra forma, esta cantidad de votos ha movido la aguja en una noche. Al señor Sánchez lo ha puesto del puesto número 5 al puesto número 2, entre la noche del 14 y 15 de abril, en donde aparecieron estas actas, 900.000. No sucede en las elecciones normales. Pero mira cuántos días tenemos en este momento entre dos personas que se están peleando los votos y no puede cruzar uno al otro, aumenta, baja. Y en una noche, en horas, 8 horas, pasas del 5 al 2. Acá hay algo encerrado y parece que es un gato, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, no me van a decir que esto es un tema marginal, que solamente es un porcentaje, el 1.3%, cuando estamos hablando de cantidades de 20.000 votos, ¿no?, para ganar la elección. Juan, no se ha hablado suficiente del rol que está cumpliendo en toda esta gran farsa el presidente de la República. Porque al presidente suplente, a al anterior y a los anteriores, se les pedía llegar a la elección, ¿no?, con garantías y tener un proceso transparente, que no era mucho pedir. Así es. Pero Balcázar, de acuerdo a la versión de sus propios ministros, ha dicho en pleno palacio, delante de testigos, que sobre su cadáver pasaba Rafael López Aliaga la segunda vuelta y sobre su cadáver ganaba Keiko Fujimori la segunda. Completamente de acuerdo, a mí también me lo han comentado. ¿Cuál es su rol? Así es. ¿No has escuchado eso también? Por supuesto que me lo han hecho llegar. O sea, claro, es que los ministros lo están contando, pues. Así es, o sea. Lo ha dicho, es tan torpe que lo ha dicho delante de los ministros. Anoche te escuché y dije completamente correcto, Sí. porque me lo han dicho dos personas de alta confianza y del más alto nivel. ¿Y un presidente puede torcer una elección? Mira, el presidente, en algún momento Alan García decía, yo no puedo hacer ganar a alguien, pero puedo puedo hacer evitar que alguien, o sea... No puedo hacer que gane el que yo quiero que gane, pero puedo hacer que pierda el que quiero que pierda. Así es. Entonces, y eso es evidente. Eso se llama el gran elector, ¿no? Entonces, acá el presidente Balcázar, en primer lugar, el silencio, en lugar de salir la misma noche del 12 de abril como jefe de Estado y responsable fundamental del principal punto de su agenda, conducir elecciones limpias y transparentes, simplemente nunca lo hizo. Se ha mantenido al margen. Se ha dedicado a dar una serie de declaraciones lamentables que en parte distraen la atención, pero son tan penosas que no constituyen punto de agenda, no se imponen sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Pero él es una persona de izquierda. Él es una persona que coordina, él es una persona que podría ordenar, podría haber convocado a los 3 miembros del sistema electoral, a la señora Velarde, de la RENIEC, a Corbeto y a Burneo, y decirle, bueno, ¿qué está pasando? Tenemos que garantizar elecciones transparentes porque de por medio está mi mandato, ¿no? Y convocar, por ejemplo, decirle al señor Burrero que evalúe la posibilidad de una auditoría técnica. Pero el presidente se mantiene al margen, o sea, no le importa los resultados y no garantiza la integridad de este proceso electoral al mantenerse al margen. Y mira... Probablemente no esté tan al margen, ¿no? No, por eso... Probablemente ya metió las manitos también. Lo elemental era de que él llamara a los miembros del sistema electoral para que les preguntara, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos solucionarlo? Esto va a tener problemas de legitimidad. Mira, ¿qué hubiera pasado si los problemas logísticos se daban en Cajamarca, Puno, Cusco? En esos 3 lugares. ¿No? Y ahí no hubiera podido votar el medio millón de personas. ¿No? ¿Y qué dirían todos los que ahorita dicen fraude, que somos conspiracionistas y cosas por el estilo? El Perú ya se hubiera incendiado. Así de simple. Entonces, acá desde el momento que ellos están siendo complacientes con lo que Pancho ha señalado correctamente, ayer también lo dijo el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos, un golpe de Estado administrativo o electoral, porque administrativo lo dijo ayer el doctor Ortiz de Ceballos y ahora Pancho le dice electoral, es cierto. Y esto, mira, el estilo es igual en todas partes. Utilizan los vacíos democráticos, toman el poder y poco a poco en las elecciones van consolidándose. Hugo Chávez hizo lo mismo, Ortega hizo lo mismo, van haciendo cambios constitucionales y por otro lado van a partir del poder cooptando a la gente, generando adeptos a través de la pobreza, de las prebendas, etcétera, etcétera, y terminan quedándose. Y otra cosa que tu audiencia
tiene que entender. El Perú se ha convertido en el país más interesante del Pacífico. El botín. O sea, mira, tenemos Sí, recursos claro. naturales, tenemos una posición geopolítica que Pancho la puede explicar mejor que yo. O sea, el Perú es protagonista del océano del siglo XXI, que es el Océano Pacífico. Y todo eso está en juego. No es solamente el Perú como tal, es el papel. Entonces, en esta elección, Francisco, también se está jugando en el tablero la hegemonía china o americana. Bueno, a ver, es que esto lo tenemos que analizar en 3 planos, ¿no? El primer plano es el plano geográfico, que da el posicionamiento del Perú, como muy bien lo ha dicho Juan, en el centro de Sudamérica, que naturalmente se convierte en un hub para conectarnos con el Asia. El tema geopolítico alrededor de todos los actores que están en el tablero, pero acá hay un tema que tocas de tocar ahorita, que es el tema geoestratégico. Estamos en la mitad de la pelea de la hegemonía en Sudamérica entre las dos potencias más grandes del mundo, China y Estados Unidos. Y en todo este mare magnum tenemos esta situación que de una u otra forma afecta directamente a los intereses del Perú. En el Congreso de los Estados Unidos ya se ha discutido con gran preocupación el hecho de que el puerto de Chancay sea usado como puerto dual, que quiere decir que es un puerto comercial que puede convertirse en militar. ¿Es así? Bueno, cualquier puerto se puede convertir en militar en el momento que haya una tensión, ¿no es cierto? Por supuesto que puede ser así. Entonces, es el tema del manejo geoestratégico que está más arriba de los dos que acabo de decir, que se sobrepone a ellos, que es lo que tenemos que manejar. Pero yo dudo que el señor Balcázar pueda manejar un concepto geoestratégico cuando ni siquiera puede darse cuenta de cosas de lo que está sucediendo en el país. Y tiene una desconexión de la realidad y una falta de conciencia situacional que es evidente. ¿Será real esa desconexión o será teatro? Yo estoy dudando, porque a veces uno lo escucha y dice, ¿esto es de verdad o es un libreto? No, pero mira, pero tiene el poder, ¿ah? Y hay otro rumor que es necesario que se profundice en él, ¿no? El de los F-16, ¿no? Que él habría recibido una llamada de personeros o del mismo Roberto Sánchez, no se sabe, pero del entorno, para que dejara eso para el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente a China no le interesa que Perú no tenga los F-16, porque en parte el Perú también se convertiría en país no OTAN. ¿Tú crees que con un gobierno de Roberto Sánchez el Perú se convertiría en país no OTAN y aliado de los Estados Unidos? Ya no, pues. No, pues claro que no. Entonces, pero lo que no dicen los que critican ese pacto es que con eso vendría capacitación, vendría posibilidad de tener armamento en condiciones mucho más óptimas, ¿no? O sea, sería un aliado potentísimo el Perú, cosa que envidia Colombia, envidia Chile y envidia el propio Brasil. O sea, el papel que está jugando el Perú lo envidian ellos ahora. Y entonces, definitivamente, acá hay una carga geopolítica, estratégica, que va mucho más allá de Balcázar, que tiene intereses sobre nuestro país y por eso es que quieren tomar el poder. Así de simple. Bien, vamos a volver con el tema de Antauro Humala, porque los esfuerzos que está haciendo Roberto Sánchez ahora para tratar de meter en una caja a Antauro Humala, ¿no? Y guardarlo hasta después de las elecciones, van a ser inútiles, porque aquí lo hemos sostenido y creo que estamos de acuerdo en eso. Humala y Roberto Sánchez son siameses, son indivisibles, no se pueden separar, están unidos por la cabeza. Vamos a escuchar a Antauro diciendo que él tendrá robusta presencia en el Poder Ejecutivo en un gobierno de Roberto Sánchez. Bueno, lo comentábamos hace un rato con Juan, ¿no? Nuevamente, la Asamblea Constituyente es el caballito de batalla y parece que ya no nos preocupa tanto, ¿no? Porque en el 21 hubo manifestaciones, corrieron planillones, se recolectaron las firmas. Recuerdo que Lucas Gersi consiguió una cantidad impresionante de firmas y ahora es como que ya nos adormecimos. Ya no importa tanto, no nos asusta tanto. Algo pasó ahí. Sí, bueno, lo que pasa es que lo hemos metido, como tú dices, dentro de una caja, ¿no? Y el señor Balcázar se ha ensimismado en apretarlo más abajo, ¿no? Y JP en este momento está edulcorando esta caja, ¿no? Como que tú edulcoras un alfajor con azúcar impalpable, ¿no? Y soplas el azúcar impalpable y se va, y abajo está el alfajor con la sorpresa que nos tienen, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. Nos están edulcorando el pastel con azúcar impalpable y nosotros estamos, bueno, no pasa nada acá. Y eso no es así. Hay que tener conciencia de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Hace 2 días, Beto, me entrevistaron de la decana de Juliaca, que es la radio más importante de Puno.
Y me entrevistó un periodista al cual yo respeto mucho, Hugo Supo, que es siempre cortés, muy sesudo, muy inteligente. ¿Y sabes cuál fue el tema? La Asamblea Constituyente. Y Hugo me decía con bastante cortesía de que ese era un punto de la agenda del sur del país que no podría evadir Roberto Sánchez, ¿no? Es decir, que si él mantiene niveles de popularidad alto en el sur del Perú, es indiscutiblemente por los cambios que tiene que haber en la Asamblea Constituyente, y eso él no lo podía esconder ni evadir. Entonces, es un tema que está muy presente en el sur y que acá, lamentablemente hay que decirlo, Lima está completamente aislada de las regiones. El mismo Hugo me decía que los políticos limeños, ¿no?, son muy escasos o no quieren hablar con el sur por temor al debate, qué sé yo. Pero allá está muy presente el tema de la Asamblea Constituyente como punto central de la agenda de Roberto Sánchez. Vamos a recordar ahora cuando Roberto Sánchez presenta a Antauro Humala como la persona que se encargará de la lucha contra el crimen, como si no fuera él mismo un asesino, y como la persona que defenderá las fronteras, válgame Dios. Con visión de defender nuestras fronteras, la defensa nacional del nuevo Perú, de la nueva patria, la lucha contra el crimen, estará nuestro mayor, el compatriota Antauro Humala. Bueno, el uso y abuso del adjetivo nuevo, ¿no? El comunismo siempre ha hablado del hombre nuevo, la patria nueva, la sociedad nueva, y al final es lo más viejo que hay es el proyecto comunista, no tiene nada de nuevo. ¿Qué piensas de este cambio de actitud, Juan? Roberto ha usado a Humala para jalar los votos radicales, pero ahora se está preocupando porque tiene que enamorar también a ese otro sector del electorado que no quiere más locuras, ¿no? A esas alturas es imposible que lo pueda esconder. Aún más, este sujeto es incontrolable, ¿no? Si él se ve que empieza a sentirse opacado, engañado, pues simplemente va a reaccionar. Pero lo fundamental es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, recordarnos que hasta tampoco, hace solamente unos días, él presentaba a Antauro Humala como su líder, su socio, su partner, una persona que lo ha acompañado en campaña, una persona que ha estado presente permanentemente con él en diversos lugares del país. Entonces, aún más, Antauro Humala ha sido el elemento movilizador de reservistas que han estado haciendo campaña, como se conoce en política, en tierra, en favor de Roberto Sánchez. Entonces, definitivamente no va a poder ocultarlo, ¿no? Ni del debate, ni en términos políticos. Vamos a comentar, hay un par de comunicados que comentar. El primero es el del partido Juntos por el Perú, que ha denunciado al alcalde de Lima, Renzo Reyardo, por vulnerar la neutralidad. JP ha presentado una denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones de Lima Centro contra el alcalde de Lima por pronunciarse sobre el proceso de elecciones y respaldar los cuestionamientos relacionados al fraude electoral. El personero legal de Juntos por el Perú sostiene que el alcalde habría utilizado recursos de la municipalidad para emitir declaraciones sobre el proceso electoral, y la verdad es que no se entiende cómo es que uno necesita recursos para opinar, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente? De hecho, estuvo aquí Renzo Reyardo hablando de las denuncias que él ha puesto y diciendo que él tiene dentro de sus atribuciones y sus deberes la defensa de los vecinos de Lima. Así que no queda muy claro cómo es que Reyardo podría haber usado recursos para emitir una opinión. En realidad, difícilmente creo que los de Juntos del Perú podrían hablar de neutralidad cuando el propio abogado el jefe de la OMPE es un militante de su partido. Yo no sé con qué cara se ponen a hablar de neutralidad. Eso me hace acordar de un dicho que decía mi abuelita: la sartén le dice a la olla, aléjate que me tiznas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ellos están enfocando la acción de Reyardo, alcalde de Lima, como si fuese un tema que va a favor de un candidato específicamente
Rafael. Pero están defendiendo en realidad a Corbeto. Pues, Pero por ¿no? supuesto, O sea, lo ¿por que qué, están por qué haciendo no lo es dicen defender- expresamente? así es. Estamos defendiendo a Corbeto, que es nuestro caballo, ¿no? Así es. Y ya está. Y punto. Ya está. De eso Y se trata. Eso es más fácil que 2 y 2 son 4, ¿no? No, y es una actitud muy cobarde de Juntos por el Perú. La verdad es que teniendo ellos como candidato a Roberto Sánchez, que utilizaba toda su oficina del Congreso, su paso por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en beneficio propio, político, colocando gente, siendo mochasueldos. Siendo el engreído de los casinos. Así ¿verdad? es, así es. O sea, Claro. Un personaje, Claro. el peor ministro de Comercio y Turismo que hemos tenido. ¿Qué contradicción que un defensor de los más pobres sea el engreído de los casinos? Así ¿En qué es. quedamos? Nunca Hay paraba en el ministerio. Una esquizofrenia ahí. Y por otro lado, que paraba en el Congreso operando para Pedro Castillo. O sea, es decir, una persona que se aprovechó los recursos públicos al máximo, ahora este grupo quiere enjuiciar a Renzo, que mira, lo único que ha hecho Renzo es pararse en el hall de la municipalidad y obviamente, como bien dice él, o como bien dice en su defensa algunas personas, él simplemente está defendiendo el derecho de los limeños a votar. Porque somos los limeños Porque los somos los afectados, limeños, sí, obviamente, claro. y es nuestro alcalde. Entonces a mí me parece cobarde y totalmente fuera de lugar esta denuncia de Juntos por el Perú, que demuestra el talante que van a tener una vez que lleguen al poder. Si Ah, es que por lo llegan, supuesto. ¿no? Pero Van a además, denunciar. el partido que está articulando la defensa de un funcionario corrupto, ¿no? Con un abogado de sus filas. Que dicho sea de paso, le vamos a pagar nosotros, ¿ah? Ojo, acuérdate, porque este señor Arbizu. es funcionario público. Claro, a Arbizu le vamos a pagar nosotros. Pero por encima. supuesto, claro, le paga- porque él es funcionario ¿verdad? Pero público claro. y tiene que pagarles. La OMPE le va a pagar, imagínate, O sea, nosotros. a nosotros, pues. Pero la OMPE le va a pagar al que está cuestionado por haber hecho el proceso electoral más desastroso que ha tenido el Perú. Y le vamos a pagar nosotros el abogado. Así es. No solamente vamos a pagarle a Corbeto, vamos a pagarle a Arbizu, que es lo peor. Así es. Así es, Arbizu. Es increíble. Sí, por supuesto. Por eso lo han escogido, pues, porque si hay una cosa que funciona muy bien entre los rogelios es la argolla. Claro. Entonces ellos se dan de comer entre sí, ¿no? Se dan Y chambitas. el doble estándar moral. También. Eso fundamentalmente, ¿no? O sea, la categoría moral con que juzgan a sus adversarios o amigos, ¿no? Ahí sí no existe ningún conflicto de interés. Por ejemplo, colocar a Domingo Pérez como ministro de Justicia y en el caso negado que llegue a ser realmente ministro, ¿no? Siendo defensor de Pedro Castillo, ¿no? Y el ministro de Justicia es el presidente del Consejo de Indultos y Amnistías. Imagínate, Entonces, imagínate. un conflicto de interés total y no claro. hay ni una crítica. Un ministro de Justicia que lo jalaron en el examen para ser juez y Así que es. le devolvieron 20 veces su acusación fiscal. Un éxito. Que lo votaron del Ministerio Público y no pudo ser juez. Ese va a ser- es. es igual que el ministro de Transportes y Comunicaciones que tuvimos en el Perú porque decía él que podía ser ministro porque tenía brevete, ¿no? Ahí está. Ese manejó- ¿O no? Sí, claro. Pues entonces, pues, ya, No total. lo has inventado, No lo eso he inventado. sucedió Sí, realmente, sucedió en el Perú. Eso Sucedió en el Perú, efectivamente. Bueno, Juan What it Francisco, is is what it gracias. is. Gracias Gracias a ti. por venir.